Bueno, pues hace escasamente unas horas llegaba al puerto de Lanzarote, al muelle de Lanzarote, llegaba en este caso, Puerto Nao creo que es, llegaba una patera, pero estaba a punto de llegar una segunda, si no me equivoco, cuando entraba precisamente en los estudios de Café de Periodistas. Buenas tardes, saludamos también a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Hoy un día fantástico en la isla de Lanzarote porque el viento ha aflojado bastante y bueno, hay calor, pero no el calor extremo que está padeciendo pues gran parte de la península española. Valentín Ollané, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. También está don Pedro Martín. Don Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. Y Tomás López también, buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Mucho calor, Tomás? Pues la verdad que no, Está porque bueno el día, está quieto, está bien para allá, pero luego al mismo tiempo hay unas nubes altas ahí que no hacen que la radiación sea tan fuerte ni la sensación de calor tampoco. Aunque los rayos UV están altísimos en este caso, están al 12, a lo máximo. Que es el máximo, creo, aunque creo que han puesto ahora como un 13%. Un 13 creo que le han puesto ya como que esto es ya, vamos, que va y te quema la piel sobre la marcha. Bueno, Pedro, lo de los inmigrantes tengo entendido que por lo menos en la primera patera no han venido menores. Digo porque ahora la preocupación son el tema de los menores, ¿dónde meterlos? Porque no sé si ya, Pedro, sabe si la carpa está preparada o no. La carpa está preparada. Pero ya tiene baño, no sé si ya tiene está completamente adecuada. En principio lo que se esperaba, es verdad que se adelantó desgraciadamente, llámalo así, la temporada de llegada por los tiempos que estamos teniendo. Está el mar como un plato. Y esta mañana se detectaron 2 pateras en alta mar frente a las costas Esta es una de las que han llegado, Pedro. Son imágenes recientes tomadas hace una hora. Frente a las costas de Lanzarote fueron rescatadas, creo que fue por un pesquero. Veo que son, vamos, en este caso no son marroquíes. Son marroquíes, magrebíes todos. ¿Son magrebíes? Sí, eran magrebíes. ¿Seguro? Yo creo que esta primera, yo creo que no. No, la patera entre la que vino sola, la que no fue tuvo que ser. Esa, sí, subsaharianos. Estos son subsaharianos, no, por la pinta son subsaharianos. Sí, tienes razón. Las 2 pateras que se rescataron en alta mar eran subsaharianos y el anterior sí era marroquí, perdón. Y bueno, ya en la primera patera creo que no vinieron menores, que son los subsaharianos. No vinieron. Yo he tenido ocasión de hablar con Marci Acuña, consejero de Bienestar Social, y él habla de que ahora mismo, digamos, los recursos que hay son los que están o sea, que están saturados también. ¿Se refiere a los menores? A los menores, sí. Y que lo que se está haciendo es intentando pues derivar a otras islas a aquellos menores que sean mayores de 11 años, mientras que los menores de 11 años y las niñas normalmente que son los que se están quedando en los centros, pero ya hay más de 2 centenares en los centros que tiene el Cabildo y los que ha habilitado también el gobierno de Canarias. Lo que pasa es que, claro... ¿Y se sabe qué capacidad hay? Porque hay 8 centros, pero no sabe. Yo por lo menos no conozco la capacidad. Creo que el máximo que se podría meter en Lanzarote, el máximo, y ya en condiciones no muy dignas, son 200. Es que ha llegado momentos que ha habido 250. Ten en cuenta que está pues en la casa que hay en Macher, pues oye, pues a un salón le pones dos colchones más y tienes a 2. Lo mismo pasa en Uga, y después los que tiene también aquí en Argana Alta, pues eso, como son apartamentos pequeñitos, ahí lo mismo, siempre puedes habilitarlo porque es que no hay otra forma. Mientras no tengas nuevos recursos tendrás que hacer acopio con lo que tienes. Es que físicamente ya no lo hay. Hoy no había consejo de ministros. Es lo que le preguntaba a Tomás. Bueno, sabes que ha habido Consejo de Ministros y en principio, que sepamos, no se llevó el tema del decreto, del decreto de ley que permitiría, al menos durante un mes, el reparto obligatorio del exceso, digamos, entre comillas, del exceso, porque exceso de menores es que me suena tan mal que... Yeah. Pero de todas maneras, claro, yo veo a partidos políticos como por ejemplo el Partido Popular y también Coalición Canaria, que estaba muy al lado del Partido Popular después de la no convalidación o del no iniciar el procedimiento para la modificación de la ley de extranjería que ocurrió la semana pasada, si mal no recuerdo, la semana pasada. A veces pasa el tiempo tan que parece que hace más, ¿no? Pero bueno, la semana pasada, hablando de este asunto del decreto ley, pero es que un decreto ley también tiene que convalidarlo el Congreso de los Diputados. Yo la verdad que no puedo entender... pero están jugando al mes que mientras se convalida Pero claro, es que si no se convalida, el problema es... Se lleva a cabo, digo. Para mi gusto doble. Es decir, si tú sacas un decreto de ley, que es verdad que es más rápido en cuanto a la operatividad que puedan tener las instituciones de enviar a algunos de estos chicos a que sean acogidos por otras comunidades autónomas. Pero si luego ese decreto de ley no se convalida, genera una inseguridad jurídica, o sea, porque está, pues eso, has repartido a unos chicos que legalmente no tienen luego cobertura. Entonces, yo creo que la fórmula lógica, razonable, era la tramitación
por la vía ordinaria de una modificación legal, que además ahí se podían haber añadido pues la enmienda, las modificaciones, pero ni siquiera admitirlo a trámite es que me hace pensar que es que, bueno, no sé la intencionalidad del gobierno, pero la que tiene el gobierno de Canarias es que precisamente tenga un tiempo para poder negociar en ese mes, poder negociar precisamente con el Partido Popular y el PSOE, porque hay que entender que el PSOE, a veces son intereses partidistas también, es decir, por mucho que el PSOE ha cumplido, porque el PSOE al fin y al cabo votó a favor y el que se equivocó para mí fue el Partido Popular y no se puede tratar igual a quien se equivoca que al que no se equivoca, pero sí reconozco que el Partido Socialista también podía haber hecho mucho más si hubiera querido llegar a un acuerdo. Sí, no, es que, a ver, lo que sí que está claro es que, digamos que el daño colateral lo están sufriendo los menores migrantes y sobre todo Canarias que está desbordada, pero es verdad que el Partido Socialista es quien propone y a través de enmiendas, efectivamente, el Partido Popular lo podía haber solucionado, pero también es verdad que uno de los proponentes, que es Coalición Canaria, le dijo al Partido Socialista, oye, vamos a dejarlo sobre la mesa. Por eso el PP está vendiendo desde el punto de vista político que el PSOE, que lo único que quiere el PP es que hacer visible, digamos, la pérdida de votaciones en el Congreso de los Diputados al Partido Socialista. Hombre, y también pero es Valentín, verdad, eso es evidente. Y también pero es no verdad, podemos asimilar PSOE con PP porque el PSOE por lo menos cumplió su parte. Pero mira, también es verdad, Pedro, de que se podía haber dejado sobre la mesa y haber seguido debatiendo, porque entre las condiciones que puso el Partido Popular, yo creo que hay dos que son súper interesantes, que son las más complicadas. Una es ver qué disponibilidades de recursos habitacionales tienen cada una de las comunidades autónomas, primero, y segundo, que la financiación se establezca no solo para el primer año, sino se establezca en función también de los niños que reciben. Bien es verdad que después hay declaraciones del señor Feijóo asimilando delincuencia con inmigración o diciendo que los menores provocan un efecto llamada Oye, y una de las medidas a mí me parece hasta graciosa, lo que digan que hay que mirar primero los recursos habitacionales. ¿Lo de aquí? ¿Están mirando los de Lanzarote? ¿Están mirando los de Canarias? ¿O aquí estamos sobrados de recursos? ¿Por qué se está acudiendo, por qué se ha pedido auxilio a todo el territorio nacional por esta situación, la de los menores? No porque no los querramos, no porque seamos racistas o excluyentes, es porque no tenemos recursos, sobre todo habitacionales. De momento Canarias ha aportado ya 168 millones de euros en lo último un poco, desde que llegó el gobierno de... Y a mí lo de dejarlo sobre la mesa, para terminar con este de asunto, Fernando Clavijo, que se podía haber dejado sobre la mesa, pero es que me parece el cuento de la buena pipa, que me acuerdo cuando lo contaba mi abuela, que si no te he dicho que si sí ni si no, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. O sea, se reunieron aquí los consejeros o los responsables de menores de todas las comunidades autónomas en Tenerife, algunos por videoconferencia, pero les ofrecieron el enseñarles cuál es la realidad, el acercarles, y ahí, no, aquí no se toma ninguna decisión, se toma en el Congreso de los Diputados, se lleva al Congreso de los Diputados, y para admitir a trámite un jaleo, es que no lo entiendo, o sea, o usted está por repartir la responsabilidad del acogimiento de esos chicos, o está en contra, es que no le veo mucha vuelta más al asunto. Tomás, que tengo un día apretado, perdona, pero vamos a pasar de tema, porque ya lo hemos tratado en muchas ocasiones, y es que ayer la localidad de Playa Blanca, sobre todo la parte del pueblo y la zona hasta del plan parcial Montaña Roja, es decir, toda la parte, mirándolo desde el mar, la parte izquierda, pues sufrió un apagón de más de 2 horas, y es uno de los primeros apagones que sufre precisamente Pedro Playa Blanca desde hacía muchos años, es decir, que no fueran programados. A veces hay apagones que son programados y que se avisan con tiempo, pero vamos, por una avería. Hombre, es lo normal, ¿no? Que no suelen haber apagones, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que en otra época sí estábamos acostumbrados. Yo no sé a qué se debió este apagón, pero evidentemente una zona donde está en plena ebullición turística, supongo que se traería consecuencias negativas para el sector, sobre todo, y la incomodidad, ¿no? Sí, algunos bares sin recursos, sobre todo eléctricos, tiendas que esas que se mantienen abiertas hasta las 10 de la noche, tuvieron que cerrar antes, 1 hora antes, porque evidentemente... Pues, ¿se sabe cuál es la razón del apagón? No, hemos intentado hablar con Endesa, pero no ha sido posible. En cualquier caso, hemos hablado con el concejal de Turismo, Daniel Medina de UPI, y nos contaba esto. Un caso excepcional, un corte
bastante grave, que afectó tanto a los vecinos y vecinas como en los comercios, restauradores y demás, en torno a unas 2 horas y media, casi 3, que pues, se vieron afectada casi toda la totalidad del núcleo turístico de Playa Blanca. Era un corte inesperado de este calibre, o sea, siempre que hay un corte o algo siempre nos avisan con tiempo y demás, pero cortes así tan graves, la verdad que no tenemos conocimiento. Bueno, yo tengo que decir que en cualquier caso en Lanzarote precisamente hemos mejorado años luz, nunca mejor dicho, en comparación a aquellos años del primer crecimiento que tuvimos, cuando fue en los años finales de los 80, principios de los 90, que era un desastre. Se iba la luz cada 2x3. No sé si tú recordarás porque eres muy joven, pero... No, pero yo a finales de los 80 ya estaba vivo. Y recuerdo de chinijo el tener velas en casa, que vivía en Yaiza. Sí. ¿Y que se vio la luz a las 12? Porque... No, pero eso ya hace más años. Eso ya hace más años. No, eso no me acuerdo. O sea, eso no tengo constancia. Pero eso sí, de tener velas en casa, porque de vez en cuando se iba la luz. Y yo creo que es una de esas cosas que identifican a los países desarrollados, el tema de la constancia del suministro eléctrico, porque al final lo que hace falta para ello es, pues eso, una ración, o sea, un pensamiento previo, o sea, tener claro que no puede fallar porque de repente, o sea, los de repente para este tipo de cuestiones no funcionan, o sea, los que hemos conocido otras realidades, pues sabemos que hay muchos países del mundo en el que hay luz hay, pero hasta que se va, mientras que nosotros de verdad que desde hace ya tiempo que eso no lo vivimos. Por cierto, que hoy también se presentó Valentín en el islote de la Fermina, una especie de vídeo para aquellas personas que bueno, por algún tipo de discapacidad no pueda visitar la Montaña del Fuego, ¿no? No, la Montaña del Fuego, o en este caso también los jameos para hacerlo de forma virtual. Del agua, sí, de forma visual. En este caso se ha presentado un vídeo que lo puedan ver y parecer que lo están viviendo en primera persona, ¿no? Quizá una buena Una medida idea. inclusiva, ¿no? Sí, ¿no? Y además sobre todo porque estas personas con movilidad reducida para acceder a los centros turísticos pues lo tienen muy complicado. Complicado de adaptar, ¿no? Sí, claro, y es complicado de adaptar, ¿no? Los jameos o la Cueva de los Verdes, es imposible que alguien que vaya en silla de ruedas o lo que sea que pueda disfrutar de esa cueva, ¿no? Así que me parece bien, una buena iniciativa, ¿no? Bueno, Pedro, antes que te vayas, porque te vamos a tener que expulsar, porque ahora viene pero solamente será 10 minutos para que puedas ir al baño y después regrese, Pedro. Vale. Pero en este caso... No, me va a hacer un par de flexiones. En este caso, Pedro, Pedro Sánchez, finalmente no ha declarado. Salió peinado, no se le movió ni un flequillo. No ha declarado, de la declaración. acogiéndose al derecho a no declarar contra un cónyuge, en este caso su mujer, por el caso de Begoña Gómez, y seguramente no le gustó la actitud del magistrado porque a colación de esta después, ¿no? Inmediatamente de no declarar, le ha interpuesto una querella, ¿no? Por prevaricación, creo que al juez Peinado, precisamente. Pues sí, creo que ha puesto una querella al entender que él no tenía por qué haber declarado por escrito, ¿no? Sí, que le amparaba la que ley. Tenía que haber declarado por escrito y no... Le amparaba la ley para poder declarar. No, es que no por tienes escrito. que declarar contra tu cónyuge. No, pero eso... Si tú quieres, no declares contra un cónyuge. Como cargo público, como presidente del gobierno, le amparaba la ley de enjuiciamiento criminal para poder declarar por escrito, sin necesidad de hacerlo. Sí, que se buscaba esa imagen. Claro, ¿no? Que se buscaba hombre, era la imagen evidente, incluso lo de la grabación y todo eso, que bueno, que si llega a grabar y llega a declarar, vamos, está colgada en todas las redes sociales. No, pero creo que sí se grabó. Hombre, la parte donde se niega. Sí. Pero lo que pasa es que eso en principio está protegido, a no ser que alguno de las partes lo filtre. Ten en cuenta que estaba el abogado de Vox, Vox. Y el fiscal también, ¿no? Claro, que después cualquiera sabe quién fue el que lo filtró. Tomás, ¿qué te parece que no haya... Que no haya declarado? Sí. Hombre, pues si le asiste el derecho de... Además, tiene lógica. Vamos a ver, uno mismo, si se está defendiendo a sí mismo, o sea, si se está defendiendo... Si a mí me acusan de algo, yo tengo derecho incluso hasta mentir en mi propia defensa, ¿no? Eso lo puedes hacer como acusado, claro, cuando vas como acusado. Cuando vas, en este caso, como testigo, no lo puedes hacer, pero claro, si la persona es tu pareja, pues tiene una lógica aplastante, ¿no? Que es que o sea, no es cosa de Pedro Sánchez ni que le hayan hecho un favor a él, sino que es que la justicia ya prevé que difícilmente alguien va a declarar en contra de su mujer o su marido, ¿no? Su relación matrimonial. Aquí el problema donde está, que yo creo que va a tener poco recorrido, es lo que personalmente, por lo que he oído, poco recorrido judicial. En cambio, puede tener un recorrido moral importante, pero se va
precisamente por esta actuación del juez, va a quedar en nada, porque al final, si se archiva finalmente o llega a juicio oral y sale inocente, pues parece que lo que ha hecho la mujer del presidente está bien. Y yo no digo que esté bien. No, hombre, es éticamente reprochable. Pero éticamente, por eso puede tener algunos visos de que no solo ella, sino ya de cara al futuro se debería de saber lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y no creo que eso se deba hacer, de recibir a gente que de alguna manera han participado en tu contratación, pues recibir en el Palacio de la Moncloa, con la presencia del presidente, por mucho que no sea delito, que yo creo que no es delito. Pero y que algunos de esos empresarios, pues precisamente recibieron subvenciones del gobierno que después han recibido subvenciones y favores. Ese es el gran asunto, ¿no? Claro. Porque yo creo que no va a llegar demasiado lejos, por lo menos a no ser que se descubra otra cosa. El recorrido jurídico de esta causa. Ahora, la cuestión es, ¿esto va a perjudicar, porque al final, como todo se ha convertido en un asunto político, va a perjudicar o va a beneficiar, en este caso, a quienes tienen ahora mismo la lupa puesta? Hombre, en el corto plazo seguramente le perjudica, porque solamente la imagen de un juez entrando al Palacio de la Moncloa perjudica. O no sé. Yo creo que no, ahora las encuestas están dándole... Pero vamos, que la oposición se encargará de darle vuelta a esa imagen. Ahora bien, si como tú dices, sale finalmente excusado de o excusada en el caso de la esposa, de todo esto, pues efectivamente nos estamos perdiendo un debate que a lo mejor sería más interesante desde el punto de vista ético, de lo que es políticamente correcto, de lo que debería ser, y lo estamos llevando a una judicialización que al final puede victimizar a quien no actuó a lo mejor con toda la corrección ética, ¿no? Lo has explicado mejor que yo. Vamos a ver, porque Pedro, además de que yo sé que no fuiste al festival, en este caso de Arrecife, Tomás sí fue, pero Manuel Turizo se ha convertido también en un ejemplo, según en este caso han comentado mucho, bueno, gente propietario de locales comerciales en Arrecife, de que después, pues, una parte importante de esas 10.000 personas se ha desplazado a la capital y generó economía. La repercusión del concierto celebrado el pasado sábado en la ciudad deportiva, encasillado dentro del festival Lava Live, traspasó lo musical. Manuel Turizo se erigió como el gran protagonista de la noche e hizo vibrar a más de 10.000 personas. Ese gran volumen de asistentes no solo disfrutaron de la música, sino que además se movieron por la capital y disfrutaron de las diferentes alternativas de ocio nocturno en Arrecife. Desde la dirección del Gran Hotel nos confirman estos beneficios secundarios. Nosotros en el Arrecife Gran Hotel y Spa, como estamos abiertos al exterior, pues la afluencia de personas y de clientes a los restaurantes, a los bares, a la planta 17, a la piscina, pues se ha notado un poquito. Lo que sobre todo notamos es movimientos, que hay llamadas, que hay gente que entra al hotel, que van a la piscina, que van al Blue 17 y demás. En ese sentido sí, creo que es una cosa muy positiva para la capital. También comercios de la zona cercanos al reducto elogian estas iniciativas. Los encargados de locales como el Manhattan, el Aura o el Mojitos así lo expresan. Que todo lo que sea que la gente esté motivada a salir a la calle siempre a nosotros beneficia. Pero todo este tipo de actividades, especialmente en Arrecife, que estaba muy dejada de la mano de Dios. He visto un cambio de dinamización en los conceptos de cómo se mueve el público. Los últimos conciertos ofrecidos en Lanzarote quizá buscaban un perfil más joven y también sería interesante buscar alternativas para un público más maduro. Sino un público también más adulto, que quiere también pues, tener un fin de semana pues, gastronómico, quedarse en una buena habitación, tener una buena experiencia gastronómica y además disfrutar de un concierto con un artista no digo de más importante, sino dirigido a un público más adulto. Sea como fuere, este tipo de iniciativas permiten a Arrecife poco a poco recuperar el comercio y la economía como motor principal de la capital. Bueno, pues nos alegramos que haya tenido esa repercusión, porque siempre que se quede, en fin, que se anime Tomás la ciudad siempre es bueno. Sobre todo, yo creo que hay que aprovechar los conciertos para algo más que el propio concierto, es lo que yo considero también. Estoy de acuerdo, pero escuchaba no sé si es director, gerente de la Arrecife Gran Hotel, y también a cada vez más gente le escucho decir lo mismo, que todos los conciertos que ha habido durante este verano, prácticamente todos los grandes conciertos de gran formato, que ha traído muchísima gente, son para público muy joven, por lo general. Eso sí es verdad. Y que, aunque a mí, por ejemplo, me gustó mucho el último que hubo, pero que hay un cierto público que además suele dejar más dinero porque también está más acomodado, es decir, de más edad, que a lo mejor, y yo conozco a gente que está trabajando en productoras y demás, y están empezando a preguntarle, ya el otro día me llegó, me están cuentas ya para mayores de 35 años, porque efectivamente hay, o sea, pues yo que sé, una persona de 19 años a lo mejor es capaz de gastarse pues 50, 60, hasta 100 euros, o para ir a Karol G hasta 300, pero luego se lo requita de todo lo demás, pues claro, sabemos cómo es la economía de la gente joven, por desgracia, en estos momentos, que echa una cerveza y de lata. Bueno, vamos a presentar, porque tenemos un invitado, hemos echado por unos minutos a Pedro Martín y lo hemos sustituido por
por César Martínez, en este caso, que es el presidente de la Asociación de Venezolanos en Lanzarote. Buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas, César, en Venezuela? Bueno, están calientes. Pero ayer lo vi yo un poco, que lo vi aquí en el informativo, lo vi un poco como derrotado. Ustedes creían que iban a ganar, pero según Maduro han perdido. Bueno, todo el mundo sabe que ha sido un fraude en toda regla, además súper descarado, porque yo estoy seguro que en el 2013 y en aquella elección que estaba Capriles, también lo hubo, pero aquello era diferente, estaba cerrado, pero esto no, esto es, vamos, lo más descarado que se ha podido ver en el mundo con respecto a unas elecciones, ¿no?, de un país. Pero ¿por qué se niega, en este caso, el comité de recuento a enseñar las actas? Porque esto yo no sé por qué se niega. Bueno, a ver, aquí empezando por, ha sido todo un desacierto del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, porque ellos se jactan de que el sistema electoral en Venezuela es uno de los más modernos del mundo, que es automatizado y tal, y normalmente en todas las elecciones, tanto regionales, parlamentarias o de presidenciales en Venezuela, los resultados se han dado, las mesas en Venezuela suelen cerrar a las 6 de la tarde y a las 8:30 ya tienen los resultados, y ya, eso ha sido así siempre. Ahora han dado los resultados a las 12:30 de la madrugada hora de Venezuela, y además, antes de darlas, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, un chavista declarado, bueno, ha sido diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. No es independiente, el Consejo Nacional no es, bueno, ningún poder en Venezuela es independiente. Y han dado los resultados a las 12:30 de la noche con un 80% de los votos escrutados, y diciendo que habían tardado porque habían hackeado el sistema. Echando la culpa encima a los opositores. Que aparte, que eso es una noticia nueva de esta mañana, el fiscal general del gobierno venezolano ya ha mandado a hacer una investigación a un señor llamado Lester, no recuerdo el apellido, a Leopoldo López, que está aquí en Madrid exiliado, y a María Corina Machado, por ser los que han hackeado desde Macedonia del Norte. Bueno, una cuestión súper loca de esta gente. Bueno, lo que quiero decir es, dan esos resultados, pero es que ellos todavía hoy en día no han dado los resultados oficiales. ¿Todavía no? No han dado, ese es el primer boletín oficial que han dado y no hay más nada. Pues ya lo proclamaron, lo han dicho, lo proclamó presidente y todo. Claro, y él mismo se proclamó presidente ya. Sí, César, yo me gustaría saber si ven alguna posibilidad de que la situación cambie, quiero decir, que se conozcan esas actas, que se vean, porque todo el mundo tenía dudas antes de celebrar las elecciones de que podía haber tongo en esas elecciones, pero no se hizo absolutamente nada. Después, una vez se han conocido esos primeros datos, ese 80% de escrutinio, quienes han mostrado su apoyo, digamos, al gobierno de Maduro es China, Cuba, Rusia, Irán y Corea del Norte. Mientras que, por ejemplo, en Latinoamérica, dentro del ámbito de la izquierda, como Brasil o Chile, han cuestionado también o han pedido de alguna forma que si hay realmente tongo que se vea, ¿no? ¿Crees que se va a tener alguna solución? Porque yo lo que me parece más extraño es que vaya a haber una revisión por parte de quien sea, de un organismo internacional. Acabas de decir... El Instituto Carter ha pedido la revisión. Y esto es muy importante porque es un organismo que controla en los países donde hay dudosa democracia, controlan los Valentín procesos. Ha dicho una cosa muy importante que nunca había pasado. Fíjense que en Latinoamérica los países que están gobernados por la izquierda inmediatamente, pero vamos, es que fue incluso Chile, que es gobernado por un partido de izquierdas actualmente, a los 20 minutos fue el primero que llegó y dijo que no se las creía. Además, no fue que dijo que vamos a esperar un reconteo, dijo que no se creía los resultados. Y aparte de eso, otra cosa que me llama muchísimo la atención es que hay gobiernos muy importantes de la izquierda latinoamericana que ni siquiera se han pronunciado, como Brasil, con Lula da Silva a la cabeza, México, o sea, países muy importantes que están gobernados por la izquierda, que han sido en el pasado, han tenido muy buenas relaciones con Maduro y no se han pronunciado. Y entonces, pues, eso me da a mí muchísima esperanza. Y otra cosa muy importante, esta señora María Corina Machado,
la verdad que es una persona que admiro muchísimo. Ha sido muy inteligente. Ella estaba preparando este tema, este asunto, o cómo lo ha llevado ella. Ella sabía que esto iba a pasar y se prepararon. Hicieron los que llaman allá los comanditos, que eran testigos que estaban en mesa, que a pesar de que los militares los echaban, los botaban, entraban, empujaban, iban para allá, se robaban una casa. Bueno, ahí en las redes sociales, urnas, llevándose un tío corriendo las urnas para que no, o sea, cosas inauditas. Entonces ella ha logrado recabar unas pruebas, que era lo que nunca había pasado. Y ya lo dijo ella en su primera declaración, apenas se dio el resultado del Consejo Nacional Electoral, ya lo dijo ella. Dijo, tenemos pruebas y lo vamos, y ya lo dijo en aquel momento, tenemos el 70% de los votos y lo vamos a aprobar. Y ayer a las 6:30 de la tarde, hora de Venezuela, sacó las pruebas, las tienen, están colgadas en una web, no lo sé ahora mismo la dirección, en la cual cada votante puede ver que su voto está registrado y es lo que él dijo. O sea, es algo que de verdad yo creo que ahora no van a tener cómo salir de esto. Tomás. César, yo te cuento mi experiencia personal. Yo, por ejemplo, cuando Chávez accede al poder, vi una cierta, o vi con cierta esperanza, como muchos venezolanos, me imagino, la posibilidad de un cambio, sobre todo social en Venezuela, porque hay tasas de pobreza, desigualdad, etcétera. Pero yo también he visto y he observado pues, una deriva de ese gobierno que ha derivado en régimen y desde la llegada al poder de Maduro yo creo que eso es cada vez más evidente, ¿no? Y además la falta de democracia, porque la democracia además es una serie de formalidades que no se dan en Venezuela y eso no hay más que ver la televisión venezolana, no hay más que... Vale. Pero sin embargo, a mí una de las cosas que me siguen haciendo dudar, porque soy incrédulo por naturaleza, es que esto mismo que se está diciendo ahora, yo creo sinceramente que estas elecciones, desde por los datos hasta como usted acaba de decir, la cantidad de países de izquierda como México, México todavía no ha hablado, como Colombia, como Chile ya están diciendo, me da la impresión de que efectivamente ha habido tongo electoral, pero la oposición, yo llevo escuchando lo del tongo electoral en Venezuela demasiado tiempo. Yo no sé si eso, como un poco lo del cuento de que viene el lobo, si ha podido jugar, ¿no?, en contra de que ahora muchos digamos, ¿y ahora de verdad es mentira o es otra vez una mentira que nos están contando que es mentira? Porque luego es verdad que hay muchos intereses, está aquí Estados Unidos, están las grandes economías del mundo. ¿Qué le diría usted a esa gente que todavía no sabe exactamente, porque usted conoce mejor Venezuela, usted conoce a la gente allí, qué es lo que está pasando allí ahora mismo? Bueno, lo que está pasando ahora, es triste decirlo, pero a la misma vez me alegro porque veo que el pueblo está despertando, es que están cansados. Están cansados. Ya desde la campaña electoral se veía los mítines de la gente del PSUV, de Nicolás Maduro y de los que lo apoyan, y los mítines del señor Edmundo González y María Corina Machado. Ellos sabían que iban a perder estas elecciones desde hace más de un año. Y Tomás, fíjate tú una cosa. Hace un año empezaron ellos a hacer todo esto que está pasando. María Corina la deshabilitaron de lo primero que hicieron por una causa que ya había expirado y que ya no estaba, deshabilitada. Deshabilitaron a dos más que iban detrás, digamos, en la lista de ellos. Hace 4 meses tuvieron que asilarse 6 personas, incluyendo la directora de campaña de María Corina Machado en la Embajada de Argentina. Ahí están los 6 asilados del Partido de la Unión Democrática en Venezuela, que por cierto, ayer la Policía Nacional, no sé si lo saben, rodeó la Embajada Argentina, intentó, sí, intentó, bueno, que esto ya es, vamos, meterse en una embajada. Y María Corina llamó, porque eso pasó justo cuando estaba dando María Corina sus resultados. Y María Corina llamó a los vecinos que vivían cerca de por ahí, y lo evitaron. Eso está por ahí en las redes. Pues. Bueno, lo que estaba comentando, ya ellos se veían perdidos desde hace tiempo. Cerraron medios de comunicación afines, más medios, han cerrado cerca de 450 medios de comunicación, entre ellos 320 emisoras de radio. Y la mayor emisora de televisión que existía en Venezuela. O sea, ellos han hecho de todo porque sabían que iban a perder. Hombre, y ya lo último que le quedaba era esto. El pueblo sabe, es que ahora no hay, la diferencia es mucha. Para mí, Tomás, una de las pruebas para mí, y es mi opinión, evidente de que algo falla en Venezuela, es que lleva 25 años,
hay pocos gobiernos democráticos que no se turnan en cualquier país democrático, es decir, precisamente porque hay una oposición, la gente se cansa del que está en el poder, quieren darle confianza, pero aquí parece que siempre todo el mundo quiere apostar por el mismo candidato. Y parece que en esta ocasión, parece en principio, habrá que demostrarlo, igual que él no ha podido demostrar que ha ganado, ahora hay que demostrar precisamente... Sí. Mira, tenemos que irnos, pero hay una cosa, César, que te quería preguntar. Ayer, la verdad que se vivieron momentos por la tarde bastante convulsos, manifestaciones, se tiraron símbolos del chavismo, creo que las propias estatuas que hay, varias, 5 o 6. 6 estatuas tumbadas de Chávez. De Chávez, ahí estamos viendo las imágenes. Pero han sido, según la última noticia, al menos 7 muertos por la represión chavista, según leo en los periódicos de ámbito estatal. Sí, dicen que 7 muertos y 85 heridos, me parece que están. Y creo que la lista se va a agrandar un poco porque esto va a ser largo. Esto va a ser muy parecido a lo que pasó en 2017. Y temes que pueda haber, porque aquí está claro que la cosa no cambia por el ejército. El ejército está con Chávez, con Maduro. Totalmente. ¿Por qué? Porque no el ejército, porque el ejército o las Fuerzas Armadas en Venezuela pues es grande, ¿no? Los que lo componen. Pero es que el Estado Mayor, digamos, los generales, los tenientes coroneles, los coroneles, son todos afectos a Chávez. Además, una cosa que solo se ve en Venezuela, y esto además de amedrentar al pueblo, es algo muy feo, y es que los militares son políticos en Venezuela. Es decir, los ministros, hay siempre 7, 8 ministros de los gobiernos de esta gente que son militares. Esto es algo, y van a los mítines y van y dicen públicamente que la patria tal y que hay que votar. O sea, esto es algo inaudito. Las Fuerzas Armadas no existen en un país para esos asuntos. La verdad que es una pena porque Venezuela, ¿usted ha vivido cuántos años, César? Yo me vine estuve 37 años. 37 años viviendo. Sí. Y es un país que, por lo que me cuenta, yo la verdad que no he estado en Cuba, pero no he estado en Venezuela. Y por lo que me cuenta, era un país que, bueno, como dice Tomás, también había muchas diferencias sociales en la época que había, y que esto también provocó de alguna manera que el populismo de Chávez pues hiciera... No, si Tomás tiene mucha razón en lo que dice cuando empezó cuando ganó Chávez sus primeras elecciones. Yo no, porque yo estaba en Venezuela, pero no era afecto a eso, pero entendí esa derrota porque el bipartidismo que había en Acción Democrática y COPEI, que es lo mismo que PP y PSOE aquí, pues la gente se cansó de la corrupción, se cansó de la desigualdad y buscaron una manera. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Y mucha gente, yo mismo dije, bueno, vamos a ver, a lo mejor, pero que va. ¿Y ahora es peligroso vivir en Venezuela? ¿Es peligroso? Bueno, ahora al parecer no hay tanto peligro, pero es curioso el por qué lo dice la gente, porque dicen que todos los bandidos que se han ido también del país. Están entre los 7 millones. De los 7 millones que se han ido, que en un sitio... Es una barbaridad. Está mirando un mapa de... O sea, toda América... Porque ya... Colombia creo que tiene 2,5 millones, creo. 1,5 millones. 1,5 millones. Ahí en Colombia, sí. Sí, que eso, que mira uno y dice, bueno, es normal que de una región con menos desarrollo económico como América Latina se migre a Europa, Estados Unidos, pero es que están todos los países de América Latina también llenos de venezolanos. O sea, hay venezolanos... Cuando antes era al revés, iban todos esos países iban a Venezuela. A emigrar allí. ¿Y en España 400.000 pueden ser? Sí, 470.000 por ahí está. Pero casi todo en el periodo precisamente desde que llegó Chávez. Sobre todo los últimos 8 o 10 años ha sido mucho más fuerte. Ha sido la verdad que increíble la cantidad de gente que ha tenido que salir o al menos no han querido seguir bajo la batuta del régimen chavista o del señor Maduro. César, mucha suerte, a ver si... Yo la verdad que lo veo muy complicado, yo sé que tú vienes hoy con más ánimo, porque crees que la presión internacional puede provocar algún cambio, pero hasta que no haya alguien del ejército que dé un paso, va a ser complicado, porque ¿quién se va a atrever allí a...? Una cosa que quería comentarte también, estabas comentando lo del Centro Carter. Sí. Qué bueno que estén gente que... bueno, por lo menos por lo que se ve son imparciales, como el Centro Carter y también unos de la OEA, porque estaba leyendo esta mañana sobre los observadores internacionales que aceptó el gobierno entrar, y la verdad es que todo... Como Zapatero, entonces. Bueno, lo de Zapatero, ustedes que
se dedican en el periodismo a todas estas cosas. Yo siempre me he preguntado desde hace varios años, ¿cómo es posible que a Zapatero no se le haya investigado con respecto a, porque todo el mundo lo sabe, en Venezuela lo saben todo el mundo y creo que aquí también, de todo esto que ha hecho desde el 2017, bueno, primero por apoyar un régimen como el de esta gente que ha matado gente, porque es así, porque han torturado, porque hay más de 500 presos políticos. ¿Cómo este señor ha apoyado a esta gente? Porque los ha apoyado, ha ido a intermediar, pero a la final no ha intermediado nada. Siempre todo es para ellos. Y aquí nadie, qué raro que el Congreso, que nadie aquí se haya... Porque el dinero... Investigaron ya en su día al de Podemos. Sí, que ellos también han no tenido salió sus cositas. nada punible, en este caso, penalmente. César, muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Gracias Tomás, por invitarme. También. Seguimos ahora... Y vamos ahora, que se me había olvidado que tenemos un segundo invitado. No nos vamos, okay. Tenemos un segundo invitado. Bueno, pues ya regresamos a la segunda parte del Café de Periodista con nuestro invitado. En este caso nos vamos directamente a Madrid, que creo que es donde está don José María Esquiaga, arquitecto y urbanista, y que fue uno de los redactores también del borrador, de lo que después se quedó en borrador del plan insular de Lanzarote. Don José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Está usted en Madrid, ¿no? Estoy en Madrid, efectivamente. Todavía sí. No se nos ha ido de vacaciones. No, desgraciadamente me toca todavía aguantar, ¿no? Unos calores realmente dramáticos. Pues sí, la verdad que sí. Aquí se vive, la verdad que en Canarias, que usted ya lo conoce, vivimos un poquito mejor sí, con el tema del tiempo. Don José María, le hemos llamado porque, bueno, le he visto que usted ha participado en varios debates y sobre todo también le han cogido declaraciones en los medios de comunicación del Estado. En este caso, por el fenómeno del alquiler vacacional, los problemas que está generando, los efectos no deseados que está generando en muchas capitales de turística y no turística de este país. ¿Usted cómo ve el problema? ¿Cómo se está planteando el problema? ¿Usted cree que hay una solución fácil a un problema que parece que es complicado? Pues no hay nunca soluciones fáciles. Estamos viviendo un momento de cambio muy importante en muchos sectores por la irrupción también de las nuevas tecnologías y los nuevos formatos vinculados a lo digital, ¿no? A Internet, ¿no? Esto pasó en el ámbito del transporte, cuando aparecieron los VTC, ¿no? Y evidentemente ha llegado al ámbito de la vivienda, ¿no? A través de la vivienda vacacional, ¿no? Yo, como siempre que se produce un cambio tecnológico, normalmente la legislación, incluso la reflexión pública, pues va un poco retrasada, ¿no? Pero yo creo que tenemos ya las ideas bastante claras en varios puntos, ¿no? En primer lugar, que el alquiler vacacional no es una actividad cooperativa, ¿no? Pues de la misma manera que los VTC pues no son modos solidarios de compartir transporte como empezaron, sino una industria legítima, pero una industria más. Y esto se está convirtiendo muy rápidamente en una industria en la cual hay como protagonistas pequeños propietarios, pero cada vez más también hay grandes tenedores de muchos inmuebles, ¿no? El tratamiento en primera instancia debe ser semejante al de una industria, semejante al del sector turístico, el sector hotelero, ¿no? Tan importante en nuestro país, que está muy regulado y siempre en beneficio del cliente, en beneficio de la propia sociedad, en beneficio incluso de la transparencia fiscal, ¿no? Por tanto, la primera cuestión es que estamos ante una actividad económica. No es solamente una actividad solidaria entre particulares, no, es una actividad económica. Es lo mismo que abrir una tienda de ultramarinos, lo mismo que tener un pequeño negocio, un taller o crear un hotel. Y esto ya cambia bastante la cuestión, ¿no? El segundo tema, y tiene mucha relación con las islas, es que se ha logrado a través de los planeamientos no entremezclar los ámbitos turísticos y los ámbitos residenciales. Recordemos la paradoja de que hace unas décadas
La amenaza era que los ámbitos turísticos se estaban transformando en ámbitos de primera vivienda o ámbitos más bien residenciales. Sí. ¿no? Hoy en día la circunstancia es opuesta, ¿no? Pero ambas cosas tienen pros y contras, ¿no? Yo creo que debe ubicarse principalmente este alquiler vacacional en entornos calificados y contabilizados y como turísticos. Es decir, ¿por qué? Porque si se universaliza en todo el ámbito, en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Inevitablemente los turistas van a terminar orientándose hacia los lugares más agradables y van a terminar compitiendo con los residentes permanentes. Pero, José María, pero realmente cuando nace, digamos, el alquiler vacacional, precisamente es todo lo contrario que usted dice. Es decir, por ejemplo, en Lanzarote, donde venían eran para ir fuera de los núcleos turísticos consolidados. Pues, efectivamente. Y además, normalmente con personas individuales, sí. ¿no? Que incluso alquilaban, locales, ¿no? Sí. Que alquilaban su vivienda, incluso la vacacional, durante unos meses del año, así tenían un complemento de ingresos para, en fin, sufragar los gastos de mantenimiento. Es decir, empezó como una actividad muy persona a persona, casi informal, ¿no? Pero ha cobrado ya condición de industria. Lo primero es que, por eso hay que hacerlo bien, sí. Para no perjudicar a las pequeñas personas y, sin embargo, sí dar un trato industrial, digamos, al conjunto del sector. Lo primero es que es una actividad económica y, por tanto, debe ser transparente, debe estar sujeto a la imposición, digamos, fiscal habitual, en el IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Que debe saberse quién está alojado, que debe tener unas garantías de seguridad, de calidad, como igual que en los hoteles, los incendios, la salubridad es un tema que en los hoteles es importantísimo, ¿no? Yo diría que igualmente lo va a ser. Es decir, cuando yo me refiero a que es una actividad económica, me refiero a que inevitablemente va a tener que estar con todas las garantías que tiene el sector hotelero. Pero aquí la clave está en distinguir esos dos niveles de tenedores. En grandes ciudades como Madrid, el alquiler turístico es importantísimo y hay barrios enteros que están muy afectados por esta cuestión, ¿no? Y al comienzo eran pequeños pisos de personas individuales, y esto todavía existe, pero cada vez más son grandes tenedores, de cientos de pisos. Pero, por ejemplo, en la normativa canaria, perdone, José María, que quieren sacar ahora, después del verano, se regula, como usted está diciendo, como actividad económica, ya va a desaparecer, e incluso va de alguna manera a perjudicar a los grandes tenedores porque se ponen unos límites para poder explotar. Creo que son, no me acuerdo ahora bien, pero 4 o 5 viviendas máximo, o 7, no recuerdo ahora bien el número máximo de vivienda por tenedor. Pero en este caso concreto, ¿cree que va acertada esa ley canaria que se quiere hacer del turismo vacacional? Pues bueno, va en la línea inevitable de considerarlo una actividad económica. Soy escéptico en el tema de poner límites a los tenedores porque termina generándose consorcios societarios muy complicados, poco transparentes, ¿no? Es mejor ponerlo desde el punto de vista del cliente y del impacto, ¿no? Es decir, ¿cuánta vivienda vacacional soporta el casco antiguo de Arrecife, ¿no? O cualquier ámbito? Y yo creo que en el caso de las islas deben ubicarse sobre todo si son villas, en los ámbitos turísticos, en las zonas que ya tienen esa calificación turísticas, ¿no? Y finalmente, para cascos antiguos y para ciudad, creo que es muy importante otra medida que está ahora mismo manejándose y es dar más capacidad a las comunidades de propietarios, digamos a los portales o a las escaleras, dicen también en algunos lugares, ¿no? Para que decidan si quieren o no tener también o albergar viviendas turísticas. Es decir, que pueda ser también, pero esto no afecta tanto a Lanzarote, donde hay principalmente un negocio en villas, ¿no? Que están distribuidas un poco por toda la isla. Pedro Martín, le quería hacer una pregunta. Sí, don José María, buenas tardes. Yo vuelvo a su planteamiento inicial y lo digo con la defensa, por ejemplo, según su teoría, digo, del tema de acercar las viviendas vacacionales a los núcleos turísticos, pero usted, que conoce perfectamente Lanzarote, hacía referencia a los pueblos, pero también a Arrecife. Yo diría que ojalá se recuperara el casco histórico a través de la vivienda vacacional,
porque la alternativa es que esté en el suelo como está actualmente, ¿no? Supongo que también por falta de planificación o actuaciones u ordenación incluso. Y después, aquí en Lanzarote se da una paradoja que en los núcleos que se han quedado fuera, pues, tema de Aría, tema de otros muchos pueblos pequeños, en mi pueblo de Guise, la verdad que el turismo vacacional de pequeña escala, la verdad es que lo ha dotado de muchísima economía y de muchísima actividad y de muchísima vida. Claro. Parece que si se los aparta nuevamente van a quedarse, pues van a volver o dar un pasito atrás en su actividad diaria, ¿no? En su vida normal, ¿no? Sí, pues tiene toda la razón, es una cuestión de proporción, ya sabemos en medicina que el exceso de un fármaco, de un remedio, pues puede tener al final contradicciones letales, ¿no? En el caso concreto del alquiler turístico puede ser un factor sin ninguna duda. El turismo en general yo diría que es positivo. Ahora mismo estamos en un momento reactivo contra el turismo, ¿no? Este país y las islas le deben mucho al turismo, ¿no? Y ciertamente que ha tenido unos impactos ambientales y unos costes importantes, pero hay que pensar lo que era este país en los años 50 y 60 antes del turismo y lo que es ahora, ¿no? El turismo, le debemos mucho al turismo sin ninguna duda y debemos racionalizarlo. Dicho esto, para que no quiero confundir con estas actitudes agresivas que ahora mismo se dan contra el turismo como tal, en términos generales, ¿no? El exceso está irritando a la gente y también tiene efectos contradictorios. Una presencia de turismo reactiva el centro histórico de Lanzarote es una bendición, es algo positivo, sin ninguna duda. Negocios de un cierto tipo, rejuvenecimiento, rehabilitación de inmuebles, etc. Si el turismo llega a recargarse de tal manera que termina expulsando a los habitantes y termina desertizando cualquier actividad que no sea turística, es decir, desaparecen las tiendas de barrio, la alimentación de barrio, etcétera, porque solo hay un comercio orientado al turismo, ¿no? Entonces ya tenemos un problema, estamos ante un problema. El tema está en la proporción. Por eso en urbanismo cada vez más veo claro que no hay dogmas. Hay que aplicarlo, pues como el Banco de España aplica los tipos de interés o el Banco Europeo. Es decir, viendo las situaciones y apretando embrague o acelerador según convenga. Y en este sentido, ahora mismo hay áreas muy presionadas, pongamos, es el caso de barrios de Barcelona, de Madrid incluso, donde el turismo vacacional compite con el alquiler y compite con los residentes de toda la vida y las personas que quieren vivir en ese barrio, y hay ámbitos donde se necesitaría algo de turismo para reactivar la economía local. Y yo conozco muchos en la península y en las islas, o sea que estoy de acuerdo con usted, es un tema de proporción, por tanto no valen los dogmas. Sé que es más, en estos tiempos es difícil no enunciar dogmas, estamos en una época en que parece que quien no tiene un dogma certero no tiene opinión. Pero este es un tema de andar con cuidado y saber que en un cierto momento puede haber riesgo de gentrificación, es decir, esta palabra inglesa, ¿no? Que significa que se pierden los habitantes originarios de una zona. La realidad es lo que decía Pedro, en Arrecife, por el contrario, la gente se ha ido del centro no precisamente por el alquiler vacacional, se fue mucho antes porque no estaba en condiciones la ciudad porque las casas vienen de herederos, están abandonadas, están también protegidas y tienen problemas para poder desarrollarla y poder rehabilitarla. Valentín. Sí, señora Esquiaga, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, en función de la última reflexión que hizo, de que el turismo le ha dado mucho a esta sociedad en cuanto a crecimiento económico, pero sí que efectivamente estamos en otro momento ahora y estamos viendo cómo la gente está un poco cabreada no es que haya turismofobia, en algunos casos sí hay algunos gérmenes de turismofobia, pero sí que está cabreada por muchas cuestiones. Una de ellas pues, es la falta de vivienda y sobre todo el control sobre el medio ambiente y el territorio, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, aquí en Canarias, igual que en Baleares, en Málaga, en otras ciudades españolas, ha habido manifestaciones. En Canarias fue bastante multitudinaria y pedían una serie de cuestiones. Entonces, como usted ha dicho, que no hay dogma en esta cuestión, pero por ejemplo, en esas manifestaciones se pedían moratoria turística, ecotasa,
Fundamentalmente eran las dos cuestiones que pedían. Yo no sé si cree que esas pueden ser algunas de las soluciones, porque precisamente ahora en Canarias estamos ante un gobierno que ha planteado una serie de medidas, que por lo menos ha cogido el toro por los cuernos en el sentido de poner en marcha un decreto urgente para vivienda de carácter social. Se están haciendo trabajos en torno a pedir, digamos, unas cantidades económicas por acceder a determinados espacios naturales. Es decir, se están haciendo cosas. No sé cómo ve lo de la ecotasa y la moratoria turística. Sí, bueno, nos enfrentamos a temas que hasta ahora no teníamos experiencias previas, como por ejemplo empezar a poner cuotas de visitantes. Hasta hace muy poco dábamos premio al turista 10 millones, el turista 20 millones, el turista no, hasta ahora que llegaremos a 80. Lo cierto es que hay una capacidad de carga. Esta experiencia la he vivido en primer plano como urbanista en Lanzarote y antes de Lanzarote en Menorca varias veces y ahora en Ibiza. Hay una capacidad de carga que es lo que ese territorio soporta, no es infinita. No es infinita, ni en turistas y mucho menos en hormigón y en construcción, ¿no? Y por tanto tendríamos que empezar a plantear a partir de esa capacidad de carga, digamos, el tema de cuotas de capacidad, ¿no? Ahora mismo, cuando yo era joven, visitar la Alhambra era llegar a Granada y entrar. Ahora debe reservarse con semanas y a veces, según temporadas del año, meses. Sí. Entonces, en Menorca hay letreros, hay, digamos, indicadores en la salida de las principales ciudades donde dice a qué hora las playas vírgenes están saturadas, los aparcamientos, y por tanto no se puede ir, no se puede llegar porque ya no hay hueco en la playa, ¿no? Este tipo de cuotas, ¿no? Creo que van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? Es decir, todos sabemos que hay cuotas en Venecia, que hay cuotas en la Alhambra, que hay cuotas en los grandes monumentos. Empezaremos a tener que plantear cuotas razonables en base a la capacidad de carga, principalmente en territorios tan sensibles como las islas, ¿no? Y hay una manera muy fácil de hacerlo. Sabemos, digamos, en gran medida la capacidad turística, la capacidad, pero también tenemos un elemento de medición importantísimo, que son los vuelos y los cruceros, ¿no? Por tanto, hay más capacidad de medición digamos, de esa capacidad turística. Y luego, volviendo al problema de la irritación, ¿no? Claro, el turismo es un modo de vida y ha llevado prosperidad a muchas familias, pero si al final no tengo mi calle, no tengo el bar o la terraza donde me reúno con los amigos, es decir, si al final mi vida se ha visto tan alterada por los visitantes que ya no puedo reconocer mi estilo de vida, tendremos que empezar a pensar que hay un problema muy grave, ¿no? Entonces, hay sociedades muy maduras en este punto, ¿no? Lanzarote tiene un grado de desarrollo también en este punto. Menorca, donde trabajamos hace años y hemos seguido trabajando hasta hace muy poco, tiene un grado de madurez en la sociedad grande como para tener claro que a veces hay que renunciar a algunas décimas de PIB, para vivir mejor, ¿no? Y yo creo que esto es un tema también muy de esta época y que por tanto es igual, merece el absoluto respeto, ¿no? Por tanto, se trata de poner en orden muchas cuestiones, ¿no? El derecho de los propietarios a poder tener algún rendimiento de sus activos inmobiliarios, de sus viviendas, alquilándolos un tiempo, las garantías del cliente de seguridad, ¿no? Incluso de saber, digamos, de poder controlar la capacidad turística real que se está manejando, porque claro, estamos hablando de segmentos que están fuera de la medición en muchos casos, ¿no? Y finalmente el tema de mantener las formas de vida y el medio ambiente, ¿no? En el caso de Lanzarote, yo creo que no está tan amenazado el medio ambiente, porque lleva ya muchas décadas de una conciencia de salvaguardar los espacios más importantes, ¿no? Habrá un salto cualitativo en algún momento de pedir también un tipo de turismo distinto, más respetuoso, un turismo más culto, no solamente orientado al sol y playa, sino también a disfrutar de lo fantástico que tiene, por ejemplo, una isla tan variada, ¿no? Con una gente tan interesante como es Lanzarote. Tomás López, venga, que tenemos que ir terminando. Buenas tardes, señor Esquiaga. Yo quería preguntarle, hacía referencia a la isla de Menorca y son dos realidades insulares que usted conoce bien porque trabajó y redactó el plan insular de Menorca y ha estado trabajando
En el de Lanzarote, justo las dos islas son reserva de la biosfera, tienen un tamaño similar. Las dos se dedican al turismo y hemos cumplido 30 años hace poco de la declaración como reserva de la biosfera. Y cuando ahora los dos observatorios que tiene, en el caso de Lanzarote, el Centro de Datos del Cabildo y el equivalente en Menorca, han publicado cómo van las dos islas 30 años después, ¿no? Y vemos que en Lanzarote ha habido un mayor aumento de la población, también mayor aumento del turismo, pero sin embargo un nivel de renta más bajo que el que tiene Menorca y también, por ejemplo, otros indicadores como la desigualdad o la tasa de desempleo más alto que en Menorca. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ¿qué hemos hecho mal o qué hemos hecho peor que otros para y cómo podemos mejorarlo también, por lo menos desde su experiencia como urbanista? Sí, bueno, en el tiempo que trabajamos en Lanzarote realizamos 2 veces el plan insular de Menorca, el plan y la revisión del plan, la actualización del plan 10 años después. En Menorca apostaron desde el primer momento por una reducción del turismo, apostando más por la calidad. Con lo cual, ojo, es un turismo más elitista hasta cierto punto. Ha ocupado ámbitos rurales, es un turismo que aprecia, por ejemplo, la autenticidad de un entorno rural no transformado. Hoteles en el ámbito rural, en muchos casos llevados por extranjeros, ¿no? En este momento alcanzan casi las cotas más altas de precios en la isla, ¿no? Y se restringieron los apartamentos desde el primer plan insular, ¿no? Se mantuvieron la oferta de hotelera principalmente y principalmente a partir de 4 o 5 estrellas, ¿no? Es decir, ha habido una apuesta muy clara hacia cambiar cantidad por calidad. En el caso de Lanzarote, eso también ha ocurrido, porque está ocurriendo en todos los... la isla tiene prestigio internacional y no es considerado un ámbito masivo, pensamos, comparación en fin, también odiosa, ¿no?, con las grandes islas, ¿no?, Tenerife o Gran Canaria, ¿no? Pero ha sido más orientado a ese cambio de cantidad por calidad la opción menorquina frente a la opción de Lanzarote, ¿no? Ya para ir terminando, Pedro, porque quería hacer una última pregunta. Con respecto a esto, señor Esquiaga, que evidentemente usted es un perfecto conocedor de Lanzarote, de forma sencilla, ¿usted cree que Lanzarote está turísticamente saturada? No, habría todavía posibilidades de mejora de la utilización de los ámbitos turísticos. Lo que no creo es que deba ganarse más extensión. De hecho, la revisión del plan que se frustró no incrementaba, más bien reducía la oferta turística precedente. Es decir, que nunca me ha tocado trabajar ni he tenido ninguna instrucción política en ningún momento de ninguno de los grupos con los que trabajamos para incrementar la oferta como tal, ¿no? Lo que sí se puede es mejorar los segmentos turísticos y algunos están ya muy anticuados. Incluso hay planta hotelera muy necesitada de renovación. Precisamente, y corríjame si no es así, señor Esquiaga, en su planeamiento, en su borrador, que frustrado, precisamente por desgracia para muchos, precisamente usted creo que reconvertía o proponía reconvertir las camas residenciales que se habían puesto en el primer plan más en hoteleras para evitar precisamente el aumento, yo creo que de alguna manera, precisamente que se pudieran en zonas turísticas pues seguir creciendo de alguna manera, no solo el turismo residencial, sino también turístico, reconvertir esas camas finalmente en turística. Efectivamente, en general, en casi toda España hay un negocio turístico hostelero y hotelero, que abarca el comercio, etcétera, y ahí también ha habido un negocio, digamos, más vinculado al ladrillo. El problema del turismo inmobiliario, ¿no?, es que su generación de empleo y de riqueza es más limitada y luego más bien genera unas cargas, ¿no?, aunque evidentemente los visitantes pues aportan también, ¿no? El hotelero es una actividad económica que genera empleo más estable y de más calidad, sobre todo si estamos hablando del segmento alto, ¿no? Y por tanto, ocupa menos territorio también, es una ventaja, es decir, que tiene algunas ventajas en relación con el desarrollo inmobiliario normal, ¿no? En algún momento en España se pensó que frente a la masificación de la costa, modelo Benidorm, que tampoco estaba tan mal en los aspectos que, en fin, que ahora no da tiempo a contar, pues debíamos hacer campos de golf y villas, ¿no? Este modelo no es el más racional tampoco, a nivel de utilización del territorio, ¿no? Es que ahora estamos más en la línea del hotelero.
en toda España. Nos tenemos que ir, pero sí, una pregunta corta. Una última cuestión es que le he oído decir, señor Esquiaga, algo que me parece que es importante que se destaque, porque tengo que meter un poco el debate político aquí, porque el planeamiento insular ha pasado por un debate político y efectivamente esa crispación política ha provocado que no tengamos ahora mismo un plan insular de ordenación del territorio y que hayamos tenido que empezar de cero. Pero usted ha dicho que la revisión del plan insular no suponía incrementar el número de camas turísticas. Sin embargo, aquí el Partido Socialista en Lanzarote, uno de sus argumentos para no desarrollar esa revisión del plan que usted dejó iniciada es que se contemplaban más camas turísticas en ese plan insular, cosa que no entiendo. Bueno, no entiendo dentro de la polémica política. Sí, claro, siempre que se miden números es como se mida, pero en ese punto creo recordar, porque he visto un poco de vieja hemeroteca, declaraciones que yo mismo pude hacer diciendo eso hace ya algunos años, ¿no? Que no había habido un incremento como tal de la oferta. Sí respecto a la realidad, pero no respecto a la oferta vacante que veníamos teniendo anteriormente. Es decir, que el plan no densificaba, era más bien de transformación y de modernización. Y luego, como los planes efectivamente deben ser flexibles y adaptarse a las circunstancias, pues también yo estoy de acuerdo en que ahora mismo no defendería hasta la última coma del plan que elaboramos en su momento, porque ya estaríamos en condiciones de irlo revisando, ¿no? Lo que sí es cierto es que trabajar en Lanzarote y trabajar con los distintos gobiernos fue positivo porque los planes tienen también una dimensión pedagógica, ¿no? Una dimensión de comunicación, ¿no? Y yo creo que ideas que cuando llegamos a la isla parecían descabelladas, ¿no? Turismo enológico, ¿no? O turismo, digamos, gourmet. Decían, pero son cosas descabelladas. Estos señores vienen de la península con ideas, pues miren, el turismo gastronómico resulta que ahora mismo es muy importante, también en Lanzarote, ¿quién iba a decir que iba a alcanzar el prestigio que ha tenido por sus vinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y deberá alcanzar un prestigio todavía aún mayor, ¿no? Por su propia cultura y su propia antropología, ¿no? Es decir, condiciones complementarias del sol y playa, pero que son, a mi juicio, interesantes para diversificar un turismo que pueda ser de más calidad, ¿eh? Señor Esquiaga, le agradezco de verdad que haya podido intervenir. Ya estamos en los últimos días de la temporada de Café de Periodista y al menos una visión, en este caso de un profesional, y además premiado en este caso, precisamente, si no me equivoco, recibió un premio por el Plan Insular de Menorca, ¿no? Si no tengo... Bueno, sí, nosotros somos premios, tenemos varios premios, ¿no? Pero efectivamente somos Premio Nacional de Urbanismo por ese plan y tuvimos el honor de poderlo revisar y se aprobó el año pasado. De nuevo, la revisión que hicimos, ¿no? Y también, bueno, pues hemos trabajado en centros históricos muy complicados como el de Madrid, ¿no? Y ahí ganamos el Premio Europeo de Urbanismo, pero en fin, esto no es relevante. Yo creo que cada lugar merece trabajar su función y eso es lo que tenemos que hacer. Lo decía por la frustración que tenemos mucho, ¿no? De que después de tanto trabajo que se hizo, pues se quedara al final en nada ese plan, aunque yo espero que ese plan, que es lo que quien está ahora redactándolo, pues aproveche toda esa información al menos que usted aportó para poder hacerlo lo antes posible y un buen plan para Lanzarote. Sí, yo mismo he ofrecido a estas alturas de mi vida profesional, digamos, ya no me fijo en contratos solamente, ¿no? Sino en las cosas que uno tiene afecto, cariño y donde ha puesto corazón, ¿no? Y de hecho, pues he ofrecido la colaboración que precisen al Cabildo y al GESPLAN en la nueva tarea. Les deseo el mayor éxito y desde luego, si lo desean, podrán contar con mi auxilio profesional sin ninguna duda. Pues le agradezco su presencia, muchas gracias y que pase un buen agosto. Buenas tardes. Muchas gracias, igualmente, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, José María Esquiaga, que es arquitecto y urbanista, precisamente fue el que hizo la revisión del plan antiguo, del plan insular, pero que el Partido Socialista finalmente pues decidió ponerlo en la gaveta porque entendía que no era el plan que ellos querían. Ahora nos tenemos que ir, hemos recuperado a Pedro, que se nos había ido y volvió otra vez. Que me sacrifico haciéndome hacer ejercicio. pero bueno, Pedro, ya mañana nos queda el último día. Que ir. Mañana ya es el último día. Tomás, también muchas gracias por venir 2 días en esta ocasión cuando estás en pleno verano y con unas vacaciones muy merecida, como la que también creo que iba a decir muy larga. No, merecida, porque ser profesor cada vez más complicado, Tomás. Yo lo sé porque tengo un hijo y cada vez más complicado. También a Valentín Aullané, que te veo mañana, ¿no? Sí, mañana miércoles. Bueno, pues nosotros mañana no es una amenaza, aquí a la misma hora. Buenas tardes.